Bueno, hola a todos. En mi último video les había mostrado cómo recolorear un dibujo utilizando Photoshop, pero simplemente utilizando las herramientas básicas que son el coloreado por capa de color y utilizando la herramienta pincel básicamente. Les había dicho que iba a ser una segunda parte mostrándoles otra técnica. En este caso voy a utilizar el Photoshop CS5 porque lo que les voy a mostrar requiere de un plugin que no lo tengo instalado en el Photoshop CS6, pero sí en este. Y voy a abrir primero una imagen. Se lo voy a demostrar con dos imágenes. El primero es con un dibujo hecho a lápiz, que lo voy a hacer rápidamente. Voy a utilizar un dibujo para... Primero vamos a cortar esto que sobresale, a ver un poquito. Primero voy a utilizar un dibujo porque básicamente estos tutoriales estaban un poco dirigidos a las personas que hacen dibujos y digamos que por ahí quieren hacer composiciones estilo manga, pero o historietas si se quiere, pero tal vez el coloreado no les resultaba muy fácil. Eh, Vamos a duplicar esto primero y apagar la capita de abajo. O sea que primero lo voy a hacer con un dibujo para continuar en la línea anterior. Esta vez elegí un dibujo bastante sencillo, que es simplemente el rostro de una persona. Pero en cuanto lo termine voy a demostrar la misma técnica con una fotografía, porque así van a ver todo el potencial de este filtro de AppKit que se llama Coloriage. Aquí está. Primero que notan es que aquí esto es una versión de prueba y de hecho el filtro tiene el inconveniente de que no es gratuito, pero te dejan usarlo durante un cierto tiempo sin cargo para que lo pruebes en caso de que a ustedes les interese. Todavía no logré encontrar a alguien que lo haya subido, digamos, activado, pero si llego a encontrar uno que esté completo, después veo si les paso la dirección. En fin, vamos a achicar primero esto. Ok, ahí se ve bien todo el dibujo. Un plugin, en este caso un filtro agregado, que este filtro no viene por defecto con los Photoshop, no tienen más remedio que instalarlo. Un filtro, decía, es como un programita que va adosado a programas más grandes y que en cierta forma lo mejora. Este en particular cumple una función que es el de dar un coloreado realista, pero sin necesidad de tener, digamos, destrezas artísticas particulares. Obviamente si fueran muy prácticos no necesitarían un plugin. Yo tenía un profesor que es un artista profesional y cuando le pregunto si utiliza algún filtro me dice directamente que ninguno, que él lo hace todo con pincel. Pero bueno, él es un profesional obviamente, yo no lo soy, ni doy por sentado que ustedes tampoco. Ven que aquí de este lado hay una serie de objetivos. Por ejemplo, aquí dice hombre. Hombre o mujer es lo mismo, es genérico. Y tiene opciones para cabellos, labios, ojos, piel.
Y abajo hay otras opciones como hierbas, hojas, árboles, piedras, ladrillos, cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Como esto es básicamente un rostro humano, vamos a seleccionar, a dejar seleccionado esto que dice hombre, y tenemos que tener puesta esta herramienta de aquí que parece un lápiz. Vamos a ponerlo un poquito más grande, porque el dibujo es mucho más grande de lo que parece. Aquí está puesto a la mitad de su tamaño real en realidad. Y esto no se trabaja por capas como lo hacía con el pincel, sino que simplemente vamos a elegir una opción como piel. Y aquí nos dan tres opciones según el color que pensemos que tiene la piel de la fotografía, en este caso de la ilustración. En este caso tiene más un tipo como europeo esta chica, así que vamos a poner blanco. Y podemos elegir entre un montón de colores de piel. Aquí algunos mucho más realistas que otros. Vamos a ver este, a ver, un poco más claro. Lo que tenemos que hacer primero, aquí voy a salvaguardar las cosas que no quiero que se vean alteradas por el coloreado de la piel, y eso lo voy a hacer utilizando este otro lápiz. Pero en este caso necesito achicarlo porque son detalles chiquitos los que quiero salvar. Específicamente aquí quiero salvar los ojos, que eso tengo que colorearlo aparte, y los labios. Ok. Muy bien, ahora sí vamos de nuevo al lápiz que está puesto en el color de la piel. Espera un momentito. También voy a salvaguardar aquí lo que es las cejas. Más o menos, ¿no? Ok. Ahora sí, vamos de nuevo al lapicito. Y esto verán lo sencillo que es manejar este plugin, porque nada de tener que pintar ni nada, simplemente tenemos que hacer un marco que no necesita forzosamente ser muy preciso alrededor de toda el área que deseamos colorear. Vamos a rellenar así esta parte un poco groseramente, como si estuviéramos haciendo un graffiti. Ok, vamos a rodear todo lo que es la parte de la boca. Vamos
vamos a rodear lo que es parte del ojo. Ahora vamos a darle, a ver. Ven que aquí empieza a trabajar. Sí, me pasé. Vamos. Si le damos en antes. Bien. Vamos a quitar esto mejor. Ok, vamos a borrar eso. El ojo sí lo voy a dejar porque... Y los labios también. Pero vamos a ir... Primero lo que es el cabello. Y en este caso me voy a poner un castaño bien oscuro. Demasiado oscuro, creo yo. Como siempre en el Photoshop con control Z se da un pasito hacia atrás. Vamos a aclararlo, vamos a ponerle a ver, ahí. Obviamente si quisiera ponerla, por ejemplo, que fuera rubia, se trasluciría mucho el lápiz negro abajo, así que no es una opción en este caso. Ahora del otro lado. Vamos a ver si podemos colorear estos mechones sueltos. Mejor no. Borremos esto. Después vemos en todo caso si se puede hacer alguna ligera mejora. Ahora vamos a trabajar a ver, vamos a darle a ver cómo va quedando. Ok, este va a ser el color de pelo que tenga. Tenemos que trabajar un poquitito los labios, el ojo y el fondo y ya quedaría lista. Perdón, era aquí. Para el fondo voy a elegir algo así como, digamos, como tela, como si estuviera recostado sobre una almohada o algo por el estilo. Y vamos a elegir un colorcito. A ver, un amarillo, pero algo así. Y vamos a darle
Con esto lo que tratamos de hacer es simplemente indicarle al programa qué tiene que hacer para rellenar, digamos, de qué color tiene que rellenar una superficie determinada, y el programa, que es un programa inteligente, lo va a interpretar y va a hacer todo el trabajo, llamémosle pesado. Me quedarían los labios rojos, obviamente. Antes vamos a sacar la protección esta que le puse aquí. Y con los labios voy a tener que tener un poquito más de cuidado, porque ya noté cuando puse la vista previa que tiene cierta tendencia a pasarse el color. Unos labios, voy a poner unos labios bien rojos. Agrandemos un poquito la imagen para trabajarlo mejor. Y achiquemos bastante el pincel. Ven que los límites de los labios llegan hasta aquí, digamos. Ok, vamos a ver. Ahora el ojo, que es lo que me falta. Busquemos ojos y vamos a ponerle unos ojos cafés, digamos. Demasiado parecido al tono del pelo. Vamos a ponerle unos ojos de celestes. Y ahora la parte blanca. Ok, a grandes rasgos ya debería estar. Vamos a ver cómo queda.
Y bien, salvo por algunos pequeños detallecitos aquí. Solo por algunos pequeños detallecitos aquí, creo que... A ver... Se queda con la gomita. Aquí borrar esto. Y esto. Y creo que con eso... Bien, algunos detallecitos aquí me faltarían, pero ven que obviamente siempre lo más difícil es el pelo en este tipo de coloreados, pero ven que en general el coloreado quedó muy bien, respetando las sombras y las texturas del dibujo. Y vamos a darlo por finalizado aquí porque quiero mostrarles la otra opción. Vamos a trabajar un poquito con esto, a ver. No quiero perder muchos de los detalles originales del dibujo porque está muy bien hecho y en fin, con un poco de práctica esto les va a quedar muy bien. Vamos a cerrarlo y abrir otra imagen porque quiero mostrarles cómo trabaja sobre una fotografía que es donde seguramente se aprovecha mejor, se va a aprovechar mucho mejor las capacidades del filtro. En este caso esta fotografía es en color, así que lo primero que voy a hacer es desaturarla. Y tengo que ir a ajustes. Siempre que quieran convertir una fotografía que tiene color en una blanco y negro, simplemente tienen que ir a, veamos, aquí donde dice desaturar y listo. Si vemos aquí en el color se nota claramente que la chica tiene un tipo bien europeo, piel clara, ojos ligeramente verdosos. En la fotografía blanco y negro eso no es tan evidente, podría fácilmente tener la piel más oscura, eso no se distingue, tampoco se distingue obviamente el color de ojos. Y yo uso mucho esta fotografía en particular para hacer estas demostraciones porque porque tiene el tamaño adecuado, rasgos muy bien definidos y sobre todo un corte de cabello muy sencillo que me facilita francamente el trabajo cuando tengo que hacer un tutorial sobre alguna fotografía. Vamos a procurar que quede
no necesariamente como en el dibujo, como en la fotografía en colores que tenía, sino que puedo darle el tono que yo quiera, obviamente. Mm, y creo que voy a empezar en esta ocasión trabajando la ropa. Y vamos aquí donde dice tela. Se me abrieron estas opciones. No veo que diga algodón por ningún lado. Así que vamos a ver misceláneas. Y vamos a ponerle una remera de color... ¿qué color? ¿Qué está de moda este año? Oh, no lo sé, le voy a poner un rosa. Vamos a aumentar un poquito el tamaño, porque la verdad apenita se distingue. Apenita se distingue la remera. Así que un poco tengo que adivinar por dónde va el contorno. Vamos a aumentar un poquito el tamaño del pincel o del lápiz en este caso. Igual no se distinguen mayores detalles de la remera, así que vamos a darle un poquito con la goma aquí donde pasé. Muy bien. A continuación, en esta ocasión voy a trabajar primero los labios, que están muy bien definidos en esta foto. Voy a ponerle un color rojo. Ok, a continuación vamos por los ojos, y creo que la ilustración originalmente tenía unos ojos ligeramente verdosos, pero yo le voy a poner ojos azules, digamos, celestes.
y veremos ahora cómo quedan. Achicar un poquitito el tamaño del lápiz, lo mínimo posible para poder trabajar estas superficies tan chiquitas. Supongo que ya lo habrán notado, pero el tamaño del retrato se cambia con esta barrita de acá y el sector simplemente señalando. Ahora vamos a cabello. En este caso vamos a ponerle un cabello de un color. Supongamos que fuera una chica moderna, de esas que se tiñen el cabello, por ejemplo, de color rosa. A ver, y veamos cómo queda. Vamos a la sección del cabello. Tal como les comentaba hace un momento, la gran ventaja que tiene esta foto es la sencillez del peinado, pelo muy corto, no tengo que estar lidiando con detalles, con mucho detalle. El pelo es siempre lo que da, lo que lleva más tiempo en este tipo de trabajos. Igual aquí solo lo voy a hacer a grandes rasgos, digamos, para mostrarles. Tal vez el color no fue el más acertado, veremos cómo queda, y si no, no hay problema, lo borramos y ponemos un negro. Ahora vamos a la piel, y en este caso vamos a poner un colorcito de piel, este me gusta, un tonito de piel.
Vamos a rellenar aquí un poquito la frente. A rodear la zona del ojo. Un poco tratando de tocar todos los diferentes matices de las diferentes tonalidades presentes en la foto con el color de la piel, para que el programa pueda rellenarlo adecuadamente. Finalmente vamos a ir al fondo. En este caso vamos a hacer como que hubiera una cortina detrás. Vamos a ponerle visillos, que es como una tela de cortina, y vamos a ponerla de un color verde claro. Lo chiqué demasiado. Ajá, todavía nos faltó terminar el otro ojo. Y las cejas. Ok, veamos cómo queda así. Achiquémoslo a un tamaño más razonable y vamos a darle a comenzar la coloración. Ok.
Los labios quedaron muy desprolijos. En este caso hay unas pequeñas marcas verdes aquí que no tienen que estar. De hecho, ¿de dónde carajo salió verde aquí? Bien, esto no tiene que estar. Y los labios están desprolijos. Pero... a ver, vamos antes a ver si puedo... ok. Tengo que trabajar un poco más la parte de los labios. Ah. Ok, veamos cómo quedó ahí. Ok, siguen estando desprolijos los labios, pero vamos a ver si le doy un poquito con la goma. A ver ahora. Parece que... queda como si se le hubiera corrido el lápiz labial. Vamos a achicarlo un poco a ver cómo se ve en tamaño. Demasiado recargado de todas maneras ese color. Pero por lo demás está bastante bien. Hay un detallecito aquí y un detallecito en los labios que no lo tomó muy bien el programa. Pero también un detallecito aquí en los ojos. Se pasó, se salió del iris. De todas maneras también los ojos se ven demasiado azules. No se ve natural. En fin, son todos detalles que con un poco de práctica se pueden solucionar sin problemas. Pero sobre todo lo que me interesaba mostrarles, por ejemplo, lo bien que quedó la piel, que es, vamos a darle ok. La apariencia cambia completamente. Sí, los labios le quedaron horribles realmente. Pero con esto creo que se pueden dar más o menos una idea de las posibilidades que tiene este filtro. Y
ahora ya no lo puedo cambiar. Una vez que le di clic al finalizado, ya no se puede cambiar obviamente, pero vamos a ver si trabajamos un poquitito. Se aclaró mucho. Vamos a ver qué pasa si le damos un poquitito. Ahí está un poco mejor, ¿no? Ok. Y esta es la forma de usar el filtro que se llama Coloriage y es de Acvis, y cuya versión de prueba se puede descargar gratuitamente. Lo único que tienen que hacer para instalarlo, vamos a cerrar esto, así les muestro. A ver, lo único que tienen que hacer es buscar dónde está el guardado del Adobe. Tienen que ir a la carpeta de Adobe o donde tengan el Photoshop. En este caso lo tengo aquí. Ir a esta carpeta que dice plugins, y aquí ven que hay un montón de filtros, extensiones, filtros. Está por aquí. Este es otro filtro. A ver, muestras, graves. Galería de filtros. Ok, creo que no lo voy a encontrar aquí. A ver si está. Aquí está. Filtro Coloriage. Tienen que pegar la carpeta dentro de donde tengan las carpetas de filtros del Photoshop y queda instalado. De todas maneras, lean cuidadosamente las instrucciones de la página de descarga en caso de que decidan descargarlo, porque obviamente me estoy salteando algún detalle. Bueno, esto ha sido todo y espero que este video les haya sido de alguna utilidad y será hasta el próximo.